Luz. Sí. ¿Ya tú? No sé de nada. Ok, bendecidos, buenas tardes. Vamos a seguir con la enseñanza que comenzamos la semana pasada. Vamos a irnos a Primera de Juan. Estamos estudiando el libro de Primera de Juan. Cuando lo tengan me dicen, estamos en el capítulo 2 y vamos a comenzar leyendo el versículo 12, 13 y 12 y 13 de Primera de Juan capítulo 9. Y dice la palabra, cuando lo tengan me dicen amén. Primera de Juan capítulo 9. Primera de Juan capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. La semana pasada estuvimos viendo que en esta parte el autor nos habla acerca del mandamiento antiguo, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, y el nuevo mandamiento que nos viene en este capítulo 2, que dice que el que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Este nuevo mandamiento es un mandamiento que nos confronta. ¿A quién nos confronta? Aquí habla hijitos, habla padres y habla jóvenes. Entonces son cristianos de diferentes niveles, digamos que principiantes, intermedios y adultos o maduros, ¿ok? Entonces esta palabra que le está diciendo, ¿a quién se la está dirigiendo? A los tres, tanto a los principiantes como a los intermedios y a los maduros o adultos. Porque muchas veces las personas, cuando tienen poco en el evangelio y uno les dice, oye, tienes que hacer esto, o les quiere uno dar un poco de disciplina, y ellas como que dicen, no, es que yo soy pequeño. Y aquí la palabra nos está diciendo que está confrontando la palabra a todos los cristianos. O uno que ya tiene tiempo en el evangelio, que ya a lo mejor hasta es predicador y dice, no, también a ti. O sea, es una confrontación para los tres niveles, para todos nosotros. Esta palabra es para todos, incluyendo pastores, apóstoles, profetas, para todos. ¿Por qué es para todos? Porque aquí ya no nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos dice, mira, si aborreces a tu hermano, todavía estás en tinieblas. Entonces es muy importante que nosotros de todo nivel nos detengamos un momento a pensar, bueno, estoy aborreciendo a un hermano en la congregación, o a lo mejor a mi esposo, o a lo mejor a mi esposa si soy hombre, o a un hijo, o a un primo, o a un compañero de trabajo. Esta palabra viene ¿para qué? Para transformarnos. Si yo quiero ser transformado, lo primero que tengo que hacer es observar, entender esta palabra, escucharla y ver qué parte me corresponde. Ahora, hay una cosa muy importante. Cuando nosotros recibimos de verdad al Señor Jesucristo, es la palabra y es el Espíritu dentro de mí, el Espíritu de Dios el que me dice, hey, esa palabra es para ti. En el Antiguo Testamento, el Padre Celestial, el Jehová Dios, porque en el Antiguo Testamento se habla Jehová Dios, pero en el Nuevo Testamento es que Jesús vino a traer a el Padre, a que conociéramos al Padre, vino a presentarnos al Padre, vino a enseñarnos al Padre de los Espíritus.
Y entonces, cuando nosotros revisamos esta palabra, vemos que en este tiempo ya no nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo nada más, si nos dice haz un análisis, ve si en tu corazón no hay aborrecimiento a un hermano, a un prójimo, a quién estás aborreciendo. ¿Y qué significa aborrecer? Rechazar, repudiar, no soportar a esa persona, buscar de qué manera le damos a esa persona. Entonces aquí ahora el Padre nos confronta a todos, nos pone a prueba a ver si realmente que estamos avanzando. Ahora, ¿de qué se trata que estemos aquí en el Evangelio? ¿De qué se trata que yo estudie la palabra de Dios? Vámonos a Juan 1:12. Esta palabra es muy importante. Cuando estamos en un lugar, nosotros tenemos que saber cuál es el propósito, cuál es el objetivo de estar ahí, porque si no sabemos cuál es el propósito, pues entonces nunca vamos a tener ese propósito. ¿Ok? Para alcanzar el propósito, nosotros necesitamos saber cuál es el propósito. Entonces dice en Juan, en el Evangelio de Juan 1:12, vamos a leerlo, dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el propósito es llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser procesados. Este es un proceso por medio del cual, cuando yo recibo la palabra y el Espíritu de Dios está dentro de mí, que me dice, mira, esto está mal, cámbialo, mira, esto no, y que yo digo, sí, yo voy a cambiar, yo voy a dejar esto. Ese es el proceso en el que entramos, y cuando entramos en este proceso, entonces vamos a ser hechos hijos de Dios, nos vamos a transformar para ser hijos de Dios, porque para ser hijos de Dios tenemos que tener la misma naturaleza de Él. Él tiene un amor incondicional. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Entonces, para que yo sea hija de Dios, esas características tienen que estar dentro de mí. Entonces, ¿cómo voy a entrar en este proceso? El primer paso es que yo crea en el Señor Jesucristo, de verdad. Y acordémonos que el Señor siempre nos va a dar un poquito de fe, una medida de fe, para que nosotros podamos creer. Y en ese momento, cuando nosotros creemos, algo pasa, nos sentimos diferentes. Entonces ahí tenemos que estudiar su palabra, ser instruidos en su palabra por el ministro, para que entonces veamos qué es lo que no se alinea, qué hay en mí que no se alinea a la justicia, a la verdad, al amor de Dios. Y entonces ahí es donde yo entro en ese proceso. Entonces tengo que prestar atención a la palabra, tengo que obedecer la palabra, y para esto yo tengo que observarme a mí mismo, observarme a mí misma. Tenemos que observarnos, saber cómo estamos, pedirle al Espíritu de Dios, muéstrame, enséñame a ver qué hay en mí, porque si no, no vamos a avanzar. Ahora, ya estamos entendiendo que el propósito es ser hechos hijos de Dios, o sea, que tenemos que entrar en un proceso para ser hijos de Dios. Muchas veces las personas que están afuera, cuando saben o conocen a algún cristiano que no se comporta como un hijo de Dios, empiezan a decir, no, y eso que según está en la religión y que está en el evangelio, y mira cómo se porta. Entonces damos un mal testimonio, porque la gente de afuera está esperando que nosotros seamos mejores. Además, ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos ser transformados para llegar a ser esos hijos de Dios con las características de Él. Ahora, vamos a irnos ahora hacia Primera de Juan y vamos a explicar estos versículos que acabamos de ver, que dice en Primera de Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hijitos son aquellos cristianos que ya entendieron que necesitan entrar en un proceso para ser hijos de Dios. Por eso le dice hijitos. Y si se fijan aquí dice
os han sido perdonados sus pecados. Si nosotros recordamos en el versículo 26 de Hechos, vamos a ver hasta cuándo es que son perdonados nuestros pecados. Y entonces vemos que estos hijitos que habla aquí el autor de este libro, pues ya han entrado en ese proceso. Entonces, si nos vamos a Hechos 26, en Hechos 26 está el proceso en el que ya entraron allí. O sea, los que ministramos la palabra. ¿Quiénes son los ministros? Los que ministramos esta palabra. Entonces, en el versículo 26 y 18 hay una clave muy importante. Ahí dice, amén, lo tenemos, dice 26, 18. Capítulo 26, versículo 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces Jesucristo ya pagó por nuestros pecados, pero hasta que yo soy confrontada con la palabra por el ministro y el Espíritu de Dios que está dentro de mí me dice, hey, presta atención en esto, y yo reconozco, es verdad, esto está en mí y yo tengo que renunciar a esto. Hasta ese momento que yo renuncio a eso, yo trabajo eso, hasta ese momento mis pecados me son perdonados. Cuando yo reconozco que aborrezco, por ejemplo, lo que hemos estado viendo, cuando yo reconozco que aborrezco a un hermano y digo, Padre, es verdad, yo te pido perdón y yo perdono a esta persona, entonces en ese momento yo ya me trasladé de las tinieblas a la luz por la palabra y por el Espíritu de Dios que está en mí. Pero ¿quién es el que decide? Yo. Entonces yo tengo que estar atento para que yo pueda ver qué es lo que está pasando, si esa palabra viene para mí. Entonces aquí está diciendo que a los hijitos, a esos hijitos que menciona aquí, a esos principiantes, vamos a decirles, ya el autor les está diciendo, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea que ahí ya entraron en el proceso y le está diciendo, bueno, tengan en cuenta esto. Esta es una palabra que nos confronta a todos, ¿ok? Y después dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Qué pasa cuando entramos en este proceso para ser hechos hijos de Dios? Empezamos por recibir la palabra, por luchar por obedecer la palabra, por reconocer lo que está mal en nosotros, para renunciar, para cambiar, para que se haga este proceso. Y conforme va limpiándose nuestro corazón, esto que hacemos es un proceso para empezar a limpiar nuestro corazón, y cuando nuestro corazón se comienza a limpiar, comenzamos a recibir lo que viene del Espíritu de Dios, que toca nuestro espíritu, y entonces ahí ya comenzamos a recibir, que empezamos a recibir visiones, empezamos a recibir pensamientos que vienen del Señor, y le preguntamos, Padre, ¿por qué está pasando esto? Y entonces Él nos comienza a contestar, ya sea con una visión de sueño, ya sea con un pensamiento, con una visión despierta. Entonces ya vamos conociendo a Dios. Cuando nosotros vamos aprendiendo de la palabra, también que vamos prestando atención, entonces también en ese momento nosotros vamos conociendo al Señor, porque conforme nuestro corazón se comienza a limpiar, comenzamos a entender la palabra y comenzamos a conocer cómo es ese Dios, y comenzamos a entender qué es lo que Él quiere para nosotros, y comenzamos a tener una relación, una comunión, yo le hablo y Él me contesta. ¿Ok? Entonces ese es el proceso, es un proceso bello. Ahora, en este proceso tenemos tres cosas contra las que vamos a luchar. Lo primero que tenemos lo primero que tenemos que luchar es con nuestra naturaleza caída o iniquidad. Con esa naturaleza, eso que está dentro de nosotros, que nos hace hacer cosas que no queremos. Nos vamos a ir a Romanos 7 para que veamos de qué les estamos hablando. En Romanos 7, el versículo 15. Muchas veces queremos
obedecer a Dios, muchas veces queremos hacer las cosas bien, pero resulta que en un momento, cuando nos damos cuenta, fallamos, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice aquí. En el capítulo 7 de Romanos, versículo 15, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces hay una naturaleza caída que está dentro de nosotros, una naturaleza que nos hace mentir, una naturaleza que nos hace enojarnos, una naturaleza que nos hace a veces hablar feo. ¿Por qué? Porque aquí adentro está eso. Entonces ahí es donde vamos a empezar a luchar con esa naturaleza, con lo que le llama la Biblia también la carne o la iniquidad. Eso es con lo que vamos a luchar. ¿Y cómo vamos a luchar con eso? Cuando reconocemos, cuando venimos ante el Padre y le decimos: ¿sabes qué? Es verdad lo que dice la palabra. Yo te pido perdón porque estoy aborreciendo a este hermano, porque un día me habló muy feo y de ahí sentí que algo me lastimó. Entonces la semana pasada yo les estuve hablando acerca de lo que es la orfandad. Yo de niña tuve a mi papá y a mi mamá juntos, y aún así yo me di cuenta que yo tenía orfandad, porque cuando yo era pequeña ni mi mamá ni mi papá tomaron tiempo para darme amor, para hablar conmigo, para platicar conmigo. Entonces hubo muchos momentos en los que yo sentí soledad, que yo a donde yo iba tenía que ir sola, y a veces yo veía que a esos lugares, por ejemplo a un deportivo, iban las niñas con sus mamás. O sea, cuando iban con su mamá las niñas, pues como que tenían más protección. Sin embargo, yo no tuve esa oportunidad. Entonces, cuando uno no tiene el amor que necesita, yo les dije la semana pasada que todos los seres humanos, seamos de la raza que seamos, seamos del país que seamos, todos necesitamos amor, porque Dios nos hizo para que fuéramos su familia, y un padre lo que nos da es el amor. Les dije la semana pasada que en el huerto del Edén el hombre no solamente se separó de Dios por el pecado, también se separó de su padre, de la fuente de amor que él tenía. Entonces desde ahí viene una orfandad que hemos ido heredando. Nosotros no tuvimos el amor de nuestros padres porque ellos tampoco tuvieron el amor de sus padres, y ellos tampoco. O sea, así nos vamos de generación a generación, y nos damos cuenta que hay heridas en nuestro corazón. Hay veces que no es porque el hermano me habló feo que yo me enojé o que me sentí, sino es por lo que hay dentro de mí. Por eso es muy importante que nosotros tomemos atención en lo que es la orfandad, para que cuando un hermano, un jefe, una persona nos hable y sintamos que está siendo muy rudo, pues digamos: Padre, esto no me duele por lo que esta persona me está diciendo, sino por la herida que hay aquí adentro. Cuando nosotros éramos pequeños, todos esperábamos un papá que nos abrazara, una mamá que nos comprendiera, que tuviera miradas dulces, que nos hablara con dulzura, y muchas veces nuestros padres no lo hicieron. Entonces al momento que no vemos que nos abrazan, que nos dicen que nos aman, ahí se hacen las heridas. O si en vez de que los padres nos hablaran con ternura y con dulzura, nos hablan fuerte, pues entonces ahí se hace una herida por maltrato de la autoridad, y muchas veces por eso tenemos tantos problemas para obedecer, porque hay un maltrato por las autoridades, nuestros padres o quienes nos hayan criado, y entonces ahí es donde tenemos muchos problemas. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sé eso, y entonces voy a decir: no, esto no me va a ofender. Yo sé que no es por esta persona, sino por lo que hay en mí. Entonces es muy importante que nosotros, ahora, una de las cosas más importantes que necesitamos aprender, y ahora sí vamos a tener una práctica, es que nosotros resolvamos cualquier situación que haya en nuestra vida.
Por ejemplo, si una persona nos habló rudo o nos lastimó, nosotros tenemos que perdonar a esa persona. O sea, nosotros tenemos, si esa persona no es cristiana, si esa persona no sabe de esto que estamos hablando, pues yo voy a ir en mi momento de oración y voy a decir, Padre, yo decido perdonar a esta persona porque me habló rudo, porque me lastimó, porque fue injusta. Yo decido perdonarla y en mi corazón suelto todo resentimiento, todo dolor en el nombre de Jesús. Y te pido que en tu nombre esto sea resuelto. Entonces ahí es como vamos resolviendo cada cosa. Entonces cuando nosotros éramos niños seguramente quedaron muchas cosas sin resolver y quizás hay muchas cosas que ni siquiera nos acordamos. Entonces es muy importante que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre todo aquello que nos lastimó, para que entonces de esta manera nosotros vayamos resolviendo todo eso y Él vaya sanando nuestros corazones, vaya cerrando las heridas, y entonces cuando ya estemos teniendo nuestras relaciones con los demás, que ya sea el hermano, la hermana o con quien sea, no nos sintamos ofendidos, y si llega a pasar algo, decir, aquí todavía hay algo de orfandad. Muéstrame, Espíritu Santo, que está mal ahí. Entonces es algo muy importante que nosotros necesitamos. Si nosotros queremos ser transformados, el Señor nos va a transformar. ¿Qué es lo único que tenemos que tener para que Él nos transforme? Que queramos ser transformados, que queramos ser diferentes. Y lo primero con lo que tenemos que luchar es contra nosotros mismos, contra esa naturaleza que está dentro de nosotros. Eso es lo más importante. Para empezar a avanzar y entrar en ese proceso, yo necesito tomar la decisión de que yo voy a obedecer la palabra, voy a prestar atención y le voy a pedir al Espíritu Santo que me ayude a reconocer todo lo que está mal adentro de mí. Y hay veces que nos cuesta mucho trabajo. Al principio nos cuesta mucho trabajo reconocer lo que está mal. Pero conforme vamos avanzando, ya nos acostumbramos a pedir perdón, nos acostumbramos a reconocer, nos acostumbramos a que tenemos que ser personas que manifestemos la palabra de Dios. No es difícil la palabra de Dios, no es difícil obedecer la palabra de Dios, es más difícil no obedecerla, porque si nosotros no la obedecemos, todo el tiempo vamos a estar heridos en nuestros corazones y todo el tiempo vamos a tener muchos problemas con todas las personas y nada nos va a salir bien. Entonces no es difícil cuando nosotros queremos. Ahora, entonces dijimos que hay 3 cosas con las que tenemos que luchar. Primero, la naturaleza caída que está dentro de nosotros. Tenemos que luchar en contra de nosotros. Segundo, hay un reino, hay 2 reinos en el mundo espiritual. El reino de la luz, o es el reino de los cielos, como le queramos decir, el reino de los cielos, el reino de la luz. Aquí en la Biblia siempre hablan del reino de los cielos. Y hay un reino que se llama el reino de las tinieblas. Los 2 son espirituales. Entonces, la segunda cosa con la que tenemos que lidiar nosotros, luchar nosotros, es el reino de las tinieblas. Entonces ahí vamos a comenzar a hablar en la segunda parte de esta primera parte, de la segunda parte de esta enseñanza. Gracias por este tiempo.